Buenas tardes para todos. Siendo las 7 de la noche y 20 minutos del jueves 31 de agosto de 2023, el juez primero penal municipal con función de control de garantías de la ciudad de Medellín, a cargo del suscrito juez Juan José Tal, se constituye la audiencia preliminar y nominada de declaración de persona ausente. Pueden sentarse. Bueno, el objetivo de esta audiencia es continuar con la resolución de la petición elevada por la Fiscalía 12, delegada ante los jueces penales del circuito, adscrita a la unidad de delitos contra la vida de la ciudad de Medellín, en virtud de la investigación que adelanta bajo el número radicado 050016 0002062 02008417 y con número interno 2023 08417. En la cual se invoca la aplicación del artículo 127 del Código de Procedimiento Penal vigente, Ley 906/2004, solicitando a este despacho la declaración de persona ausente del señor Gustavo Tal, con número de cédula de ciudadanía, número tal, quien se encuentra siendo investigado por la presunta comisión del delito de homicidio, contemplado en el artículo 103 del Código Penal, en concurso heterogéneo con la fabricación, el tráfico, porte ilegal de armas, artículo 365 del Código Penal. Llegamos a este punto de aclarar que el suscrito juez es competente para llevar a cabo esta audiencia atendiendo a los factores material, funcional y territorial, que pasará a explicar brevemente a continuación. La competencia material en virtud de lo establecido en el artículo 29 del Código de Procedimiento Penal, puesto que corresponde a la jurisdicción penal la persecución y el juzgamiento de los delitos cometidos en el territorio nacional y en el extranjero, según los casos previstos en la ley. La funcional, al tenor del artículo 37, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal, que señala que los jueces penales municipales conocerán de la función de control de garantías. Y finalmente, la territorial, teniendo en cuenta que bajo lo estipulado en el artículo 43 del Código de Procedimiento Penal, es competente para conocer el juzgamiento al juez del lugar donde ocurrió el delito. En este caso que nos compete es la ciudad de Medellín. Así las cosas, esta audiencia estará a cargo del suscrito juez, a quien se le debe solicitar la palabra para realizar cualquier intervención en esta diligencia. Teniendo en cuenta que la presente diligencia se está llevando a cabo de manera presencial, se solicita a las partes asistentes permanecer en total silencio durante el trámite de la misma, guardar el debido respeto a las partes intervinientes y, por su parte, las intervenciones deben ser claras, concisas, puntuales y sin argumentos repetitivos. Por su parte, se advierte que los equipos celulares deben estar en total silencio y no se permite el uso de estos dispositivos durante la audiencia. Y tener presente que el tono de voz debe ser el adecuado para la debida grabación de esta diligencia. Una vez presentada esta dinámica y el desarrollo de la audiencia, voy a proceder a verificar la presencia de las partes intervinientes, de modo que daré el uso de la palabra a cada uno para que realice su presentación. Indícame, por favor, el nombre completo, el número de identificación, la tarjeta profesional, dirección, correo electrónico de notificación y número de teléfono. Señora delegada de la Fiscalía, tiene usted el uso de la palabra. Buenas noches, señor juez, demás partes intervinientes. Me presento, soy Estefanía Tal, fiscal 12 delegada ante los jueces penales del circuito, adscrita a la unidad de delitos contra la vida. Me pueden encontrar en el Palacio de Justicia de la Alpujarra, piso octavo, oficina 810, con correo electrónico de notificación tal y abonado celular tal. Muchas gracias, doctora. Representante de víctimas, tiene usted el uso de la palabra. Buenas noches, señor juez. De parte de como representación de víctimas, de la señora Yurani Sierra Álvarez, mi nombre es Sandra Calle, tarjeta profesional tal, número de cédula tal, ubicable en el edificio Purate Natal, con el número de teléfono tal, del correo tal. Como dije anteriormente, estoy presente actuando en representación de la víctima, la señora Yurani Sierra, que la identificada con la número de cédula tal, compañera permanente del fallecido, poder que ya fue remitido a su despacho. Me permite indicarle, señor juez, que la víctima me ha concedido poder suficiente para que realice las manifestaciones en su nombre de la presente audiencia, a la cual tampoco asistirá. Muchas gracias, doctora representante de víctimas. A continuación, la abogada de la defensa tiene el uso de la palabra para su presentación. Gracias, María. Buenas noches.
Por parte de la defensa se presenta Diana Marcela Tal, con cédula de ciudadanía tal de la ciudad de Medellín, con tarjeta profesional tal del Consejo Superior de la Judicatura. Para efectos de notificaciones estuvo ubicada en el 7º piso de la Defensoría del Pueblo, dirección Carrera 46, número 6, tal, en la Avenida Oriental de la ciudad de Medellín. También me podrán localizar en el número de celular tal y en correo tal. En esta audiencia actúa en representación de los intereses del señor Gustavo Adolfo Tal por asignación del reparto de la Defensoría Pública. Muchas gracias, doctora defensora. Me permito indicarles asimismo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal, se realizó la correspondiente citación al Ministerio Público de acuerdo con lo indicado en el artículo 172 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal al correo electrónico de notificaciones judiciales de la Personería de Medellín el día 10 de agosto de 2023, sin que el procurador delegado se hubiera hecho presente. Sin embargo, esto no es un obstáculo para que no se realice la audiencia en virtud de lo establecido en el artículo 155 del Código de Procedimiento Penal. Así las cosas, y partiendo del hecho que se encuentra debidamente representadas cada una de las partes intervinientes, es de precisar que la Secretaría de Juzgados ha procedido a verificar la competencia de antecedentes disciplinarios de cada uno de los presentes, donde se pudo constatar que ninguno cuenta con inhabilidades ni impedimentos para actuar en esta diligencia. La presente audiencia se realizará de manera pública en virtud del principio de publicidad. Sin embargo, procedo a dar traslado a las partes para que se pronuncien si desean elevar alguna petición de reserva, en cuyo caso deberán presentar sus argumentos. En primer lugar, cedo la palabra a la doctora representante de la Fiscalía. Muchas gracias, señoría. La Fiscalía está conforme en que se realice la audiencia de manera pública. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra la doctora representante de víctimas. Gracias, señorías. Representante de víctimas, le da petición de reserva a la actuación. Muchísimas gracias, doctora representante de víctimas. Tiene la palabra la doctora abogada de la defensa. Muchas gracias, señor juez. Esta defensora se encuentra conforme con la audiencia pública. Muchas gracias. Así las cosas, se instala formalmente la presente audiencia pública. Esta decisión es una orden frente a la cual no procede recurso alguno. Ahora sí, le solicito a la señora fiscal que manifieste si se ratifica en su solicitud de declaración de persona ausente al señor Gustavo Adolfo Atertúa o si desiste. En ambos casos le pido por favor que exponga sus argumentos. Doctor fiscal, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor juez. En primer lugar, me permito señalar que los elementos de conocimiento ya fueron remitidos a los correos electrónicos de las partes. Y procedo a sustentar mi petición que desde ya indico se ratifica esta fiscalía en la solicitud de declaración de persona ausente del señor Gustavo Adolfo Tal en vista de lo siguiente. El 28 de mayo de 2020, siendo aproximadamente las 18 horas, se produce el homicidio del señor José Nevis Tal, identificado con Tal, en la ciudad de Medellín, en la vivienda ubicada en el barrio Blanquizal, en la calle Tal, número Tal, interior Tal. Dentro de las labores de vecindario se realiza entrevista al señor Sigifredo Bolívar, identificado con cédula Tal, propietario del establecimiento La Tienda de Sigi, ubicado en la calle Tal, número Tal, esquina, diagonal al lugar en que ocurrieron los hechos, y a la señora Yurani Tal, identificada con Tal, compañera sentimental del hoy fallecido, el señor José Enéis, quienes coinciden en señalar al señor Gustavo Adolfo Tal, alias Chinga, como presunto homicida del señor Rentería. El 28 de julio de 2020 se presenta voluntariamente el señor Gustavo Adolfo Tal a la ORI de la Fiscalía, manifestando su interés de colaborar con la investigación. En su momento se realiza la plena identificación del indiciado, su individualización y se cita para el 29 de julio del mismo año para que rinda interrogatorio. Sin embargo, desde esa fecha se desconoce su paradero. El día 31 de agosto, de 2020, a las 14:30 horas, señor juez, el juzgado 15 penal municipal, con función de control de garantías, expide orden de captura en contra del señor Atertúa Tal,
la cual ha sido prorrogada en 3 oportunidades y actualmente se encuentra vigente, sin que se hubiera logrado la captura. Asimismo, la Fiscalía ha realizado los actos tendientes a localizar al señor Ateo Tuatal en aras de vincularlo al proceso. ¿Como cuáles? Como búsqueda selectiva en base de datos públicas y privadas, las cuales fueron realizadas entre los meses de noviembre de 2022 y julio de 2023, interceptación de comunicaciones del señor Gustavo Adolfo Ateo Tuatal y su madre Rosa Ateo Tuatal, ordenada el 24 de enero de 2023, y cuyo informe fue presentado por el investigador criminalístico el 3 de julio de 2023. Ambas actuaciones sometidas a control posterior ante los jueces primero y 15 penal municipal con función de control de garantías de Medellín respectivamente y demás labores de investigación cuyos soportes obran en el expediente, sin que se hubiera obtenido su ubicación actual. También se acredita que no reposa evidencia de que hubiese fallecido ni que hubiese salido del país en los últimos 3 años. De acuerdo con la audiencia celebrada el 31 de julio de 2023, en la cual la Fiscalía realizó ante este despacho la solicitud de emplazamiento del señor Gustavo Adolfo Tuatal, petición a la que su honorable despacho accedió, me permito informar que el edicto emplazatorio se fijó en la oficina del despacho el día 8 de agosto de 2023 y se retiró el 15 de agosto del mismo año, el cual procedo a leer a continuación. El edicto emplazatorio señala: el suscrito juez primero penal municipal con funciones de control de garantías de Medellín y su secretaría, por medio del presente edicto, cita, llama y emplaza al ciudadano Gustavo Adolfo Tuatal, identificado con cédula tal, de la ciudad de Medellín, Antioquia, nacido el 20 de febrero de 1990 en Medellín, Antioquia, con 33 años de edad, padres Rosa Ateo Tuatal y padre desconocido, con 1,58 de estatura y última dirección registrada en la carrera tal, número tal, interior. Barrio Picacho, Medellín, para que en un término de 5 días hábiles contados a partir de la fijación del presente edicto comparezca dentro del proceso radicado bajo el Código Único de Investigación 0500-1600-02-06-2020, 008417 y con número interno 2023-08417, que en su contra se tramita por la presunta conducta punible de homicidio en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte ilegal de armas, que trata los artículos 103 y 365 del Código de las Penas. Se procede al presente emplazamiento toda vez que este despacho, el día 31 de julio de 2023, en la audiencia preliminar que solicita la fiscal 12 seccional, se accedió al pedimento de declaratoria de persona ausente del señor en mención y en consecuencia se fijará edicto en lugar visible de la Secretaría del Despacho por un término de 5 días hábiles. El mismo será publicado en un medio radial y de prensa de cobertura local, al cabo de los cuales, de ser necesario y de acuerdo con el contenido del artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, se declarará la persona ausente. Se hace saber el emplazado que, si comparece en el término señalado, se oirá y administrará la justicia que le asiste, pero si vencido el mismo no comparece, se le declarará persona ausente y se procederá conforme a lo previsto en el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004. Fue una decisión que se notificó en estrados y en contra de la cual no se interpuso ningún recurso por parte de los intervinientes. Se fijó 8 de agosto de 2023 a las 6 horas y se desfija el 15 de agosto de 2023 a las 14 horas. Señor juez, también se realizó la publicación del edicto en los medios de comunicación señalados por el despacho en las siguientes fechas: periódico El Colombiano, 10 de agosto de 2023, periódico El Tiempo, 14 de agosto de 2023, periódico El Espectador, 16 de agosto de 2023, Caracol Radio, 18 de agosto de 2023, Blue Radio, 11 de agosto de 2023, y la W Radio el 15 de agosto de 2023. Las constancias de publicación reposan en el expediente y fueron trasladadas previamente, como lo indiqué inicialmente, tanto al despacho como a las partes. Así las cosas, señor juez, se han cumplido con los requisitos del emplazamiento del señor Ateo Tuatal, sin que a la fecha de la presente audiencia hubiera comparecido, ni se conozca sobre su paradero. Me permito recordar, señor juez, que el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal indica que cuando el fiscal le haya sido posible localizar a quien requiere para formular la imputación o tomar
alguna medida de aseguramiento que lo afecte, solicitará ante el juez de control de garantías que lo declare persona ausente, adjuntando los elementos de conocimiento que demuestren que ha insistido en ubicarlo. El imputado se desplazará mediante el hecho que se fijará en un lugar visible de la Secretaría por el término de 5 días hábiles y se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local. Cumplido lo anterior, el juez declarará a la persona ausente, actuación que quedará debidamente registrada, así como la identidad del abogado designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública, que lo asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual se surtirán todos los avisos o notificaciones. Esta declaratoria es válida para toda actuación. Igualmente, la sentencia C591-2005 indicó que por regla general no se puede adelantar proceso penal alguno contra una persona ausente y este solo procede en casos excepcionales, cuando el Estado, por medio de la Fiscalía General de la Nación, haya agotado todos los recursos efectivos disponibles a su alcance y no haya sido posible dar con el paradero del sindicado, en cuyo caso el juez de control de garantías procederá a realizar tal declaración, procediéndose a nombrar un abogado designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública, lo cual no obsta para que durante la etapa del juicio oral el juez de conocimiento verifique si el órgano de investigación, es decir, la Fiscalía, ha continuado empleando mecanismos de búsqueda de situaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado, so pena de decretar la nulidad de lo actual. Señor juez, en este caso se han acreditado suficientemente los requisitos para que proceda la declaración de persona ausente. Primero, el sindicado se encuentra plenamente identificado e individualizado. Segundo, se ha citado interrogatorio sin que compareciera. Tercero, se ha librado orden de captura en su contra sin que hubiese sido posible su detención. Cuarto, se desconoce el paradero del señor Alfredo Atal, a pesar de que la Fiscalía General de la Nación ha adelantado todas las actuaciones necesarias para localizarlo. Quinto, se tienen los elementos materiales probatorios y evidencia física suficiente y legalmente obtenida para inferir razonablemente que el señor Gustavo Adolfo Tal es partícipe o autor de la comisión del delito de homicidio en contra de la humanidad del señor Rentería Palacio, por lo cual se requiere realizar la formulación de imputación para vincularlo formalmente al proceso en los términos del artículo 287 y siguientes del Código de Procedimientos Penales. Y sexto, señor juez, pues finalmente se ha realizado el emplazamiento en conformidad con la decisión adoptada por su señoría sin que se hubiera logrado la comparecencia al proceso. Así las cosas, lo que resta es declarar al señor Gustavo Adolfo Tal como persona ausente para poder continuar con el trámite del procedimiento sin que por ello esta fiscalía suspenda la búsqueda del imputado para que comparezca al proceso y asuma su defensa material. Muchas gracias, señor juez. Gracias, señora fiscal. Traslado entonces la solicitud de la fiscalía a las partes intervinientes para que se pronuncien. Doctora Santa, representante de víctimas, tiene usted la palabra. Gracias, señor juez. En el presente proceso considero que se han acreditado suficientemente todas las actuaciones necesarias en la búsqueda por la supervisión judicial, sin que aún se conozca su paradero, razón por la cual apoyo la solicitud de la señora fiscal 12 seccional de la unidad de vida. Muchas gracias. Gracias, doctora. Cedo la palabra entonces a la honorable abogada defensora para que se pronuncie respecto de la solicitud realizada por la fiscalía. Muchas gracias, señor juez. Debo manifestar que la defensa encuentra que hasta el momento se han cumplido con los presupuestos fácticos y jurídicos para declarar a mi representado como ausente. Considero que no se ha presentado vulneración a sus derechos, por lo cual no presentaré oposición a la solicitud que ha hecho la fiscalía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Una vez escuchadas las partes, proceda a sustentar y proferir la decisión. En primer lugar, la fiscalía ha hecho un recuento de las actuaciones que ha adelantado en adjudicar al señor Gustavo Tal y lograr así su vinculación personal al proceso, dentro de las que se encuentran la citación a comparecer, la expedición y mantenimiento de la orden de captura, la búsqueda selectiva en bases de datos, el informe de interceptación de comunicaciones y finalmente el emplazamiento dentro de los términos señalados en el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal sin que se hubiera logrado la ubicación o comparecencia del indiciado. Por su parte, tanto la representante de víctimas como la defensa
no presentaron objeciones a la solicitud elevada por la Fiscalía. En este punto, debo precisar que la Corte Constitucional en la sentencia C-248 de 2004 sostuvo que para que la declaratoria de persona ausente fuera válida, se debían cumplir con los requisitos de orden formal, material y real, dentro de los cuales en el orden formal se destacan el adelantamiento de las diligencias necesarias para lograr la práctica de la indagatoria como forma de vinculación personal, ya sea en todos los casos mediante la orden de citación o eventualmente cuando se trate de un delito frente al cual preceda la detención preventiva y el citado se niega a comparecer, aún con la expedición de la orden de captura. De todas estas diligencias debe dejarse constancia expresa en el expediente, presupuesto que en este caso se cumple. Asimismo, es procedente la declaración de persona ausente si el indiciado no comparece a rendir indagatoria vencidos 3 días desde la fecha señalada en la orden de citación o 10 días desde que fue proferida la orden de captura. Ambos requisitos se han agotado sin que el señor Antortúa Tal comparezca. Dicha declaratoria debe realizarse mediante resolución de sustanciación motivada en la que se designará defensor de oficio. Se establecerá de manera sucinta los hechos por los cuales se le vincula, se indicará la imputación jurídica provisional y se ordenará la práctica de las pruebas que se encuentren pendientes. Para el caso, ya se ha asignado el proceso a la doctora Diana Jaramillo como defensora de oficio de los intereses del señor Antortúa Tal. En el orden material, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha exigido la constatación de factores relevantes para la vinculación del acusado como persona ausente. Primero, su identificación plena o suficiente por encontrarse ausente, y segundo, la evidencia de su renuncia, esto era de garantizar que la persona cuente con la oportunidad efectiva material de ser oído en juicio. En lo que respecta al orden real, la Fiscalía debe demostrar, más allá de toda duda razonable, que realizó todos los actos tendientes a la efectiva vinculación del indiciado al proceso penal. Por lo tanto, este espacio encuentra suficientes las diligencias realizadas por la Fiscalía delegada ante los jueces penales de circuito, adscrita a los delitos contra la vida de la ciudad de Medellín y el posterior emplazamiento, dando cumplimiento a lo requerido por la ley para ordenar la declaratoria de persona ausente por parte de este despacho. No obstante, es menester este despacho recordar a la señora fiscal que la declaratoria de persona ausente no limita la posterior búsqueda de ubicación de este ciudadano para que comparezca este despacho a futuras audiencias. Es por lo anterior que este despacho se permite declarar como persona ausente en el proceso con número de radicados 05 0016 000 2062 02 00 84 17 por número interno 2023 084 17 al señor Gustavo Adolfo Tal. Esta decisión es un auto conforme al artículo 161 del Código de Procedimiento Penal que se notifica en estrados, y contra ella proceden los recursos de reposición, apelación y reposición de subsidio de apelación. Tiene la palabra la Fiscalía. Sin recurso, señor juez. Gracias. Doctora representante de víctimas, ¿se usa la palabra? Sin recurso, señor juez. Por último, cedo la palabra a la abogada representante de la defensa. Sin recursos, señor juez. Se da constancia que no se presentaron recursos, por lo cual la decisión queda firme, dando por terminada la presente audiencia, siendo las 7:41 de la tarde del 31 de agosto de 2023. Muchas gracias.